Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4. Y leemos del 10 al 15. Dice la palabra en Efesios 4, del 10 al 15, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermano. Estamos hablando de dones ministeriales, estamos hablando de pastores. Recuerden, obispo, anciano o pastor es la misma palabra en griego, quiero decir, en la Escritura se usa indistintamente esas palabras para designar al pastor. Las iglesias eran dirigidas por un grupo de ancianos, no había un pastor solo, y todos los ancianos son obispos, son pastores. La palabra anciano tiene que ver con el carácter de la persona, una persona de experiencia, no necesariamente vieja, una persona madura espiritualmente. La palabra obispo tiene más que ver con la función que hace esa persona, el carácter de su oficio, lo que se llama el obispado en la Biblia. La función del anciano, pues, es seguir la labor del evangelista o del apóstol. Cuando un alma viene a la iglesia, pues el pastor es el encargado, digámoslo así, de colaborar con Dios, de servir a Dios para levantar esa alma, enseñarla, instruirla. Hablábamos de las condiciones de tener un llamamiento de parte de Dios. Ese llamamiento es el propósito de Dios para su vida y usted lo va a descubrir cuando el Señor se lo muestre y usted lo va a tener que aceptar y ponerse en las manos de Dios para hacer esto. Recordamos que eso fue lo que hizo Pablo. Después de su llamamiento, él estuvo un tiempo a solas con Dios, considerándolo, regresó a su casa, regresó a Tarso, volvió a su lugar hasta que le llamó Bernabé para llevarle a Antioquía, y estuvo en Antioquía un tiempo y después la iglesia de Antioquía fue que le envió. Es la manera que se levanta, ¿sí? Hablamos de las cualidades. Tenemos instrucciones a Timoteo y a Tito para el establecimiento de ancianos, que nos han dado esa lista de cualidades que todo pastor debe tener, que todo anciano debe tener. La iglesia es como una casa grande en la que hay de todo, hay instrumentos para honra, instrumentos para usos comunes, todos son útiles, todos se usan, todos tienen su lugar. Pero es verdad que todo creyente que se limpia, dice la Biblia que puede ser un vaso de honra. Amén. Es decir, cada uno puede tener en la iglesia o ser usado en la iglesia de acuerdo con lo que uno se limpie. Y Pablo hacía 3 exhortaciones importantes a Timoteo para que pudiera ser un vaso de honra,
le decía que huyera de las pasiones juveniles, que siguiera la justicia, la fe, el amor y la paz, y que tuviera comunión con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero además de la iglesia había otras áreas de responsabilidad en las que el anciano no podía fallar, debía ser correcto, concretamente tener un hogar cristiano y tener un buen testimonio. Decíamos que si alguno anhela obispado, buena obra desea. Los verbos anhelar y desear en el griego son verbos muy enfáticos. Anhelar significa esforzarse por algo, desear es poner el corazón o apasionarse por algo. Así que estos requisitos que estamos viendo son necesarios, no son optativos y debemos esforzarnos en cumplirlos. Vemos requisitos familiares, requisitos personales, requisitos sociales y requisitos espirituales. Hablamos la semana pasada de los requisitos familiares: marido de una sola mujer, que gobierne en su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. Vamos a empezar a hablar de los requisitos personales. El pastor debe tener un buen carácter, un carácter cristiano. Bien, yo quiero aclarar dos cositas aquí. Una es que esto no es para que usted vaya mirando a los pastores, sino para que se mire a usted. Vamos a ver hasta qué punto, a medida que vamos viendo estas cosas, usted puede decir, bueno, aquí estoy bien, allá estoy mal. No es para mirar a los demás, es para mirarnos a nosotros mismos. Y cuando nos miramos a nosotros mismos, tampoco es para ser muy estricto con nosotros mismos, porque nadie es perfecto. Es decir, que si usted dice, no, pero yo esto no lo llevo bien. Bueno, no lo lleva bien, tiene que esforzarse, tiene que procurarlo, pero tampoco tiene que decir, no, yo no puedo servir a Dios. Tampoco es eso. Hay que ver ahí un equilibrio, ¿no? Una manera de ver. Porque muchos de estos requisitos pues son requisitos que digamos, pues uno dice, a ver, más o menos, tal vez sí, tal vez no. Son requisitos bastante interesantes en los que Timoteo y Tito debían fijarse cuando iban a la congregación, iban a nombrar ancianos, que fijaros en personas que son así. Claro, muchas veces uno dice, hombre, persona perfecta no hay. Y por más templado que sea uno, un día pierde los nervios. Y por más tranquilo que sea uno, un día se pone nervioso. Entonces siempre hablamos de carácter. Carácter. Usted sabe lo que es eso, usted conoce gente que de pronto usted la conoce, tiene un buen carácter, tiene un carácter tranquilo. A lo mejor un día usted ve que pierde los nervios y usted mismo piensa, no, esto no es propio de él. Una persona tranquila, no sé qué le habrá pasado. Entonces son cosas que uno tiene que pensar, ¿verdad? Y también le va a servir para entender cómo debe ser todo creyente. Porque esto no es solo para pastores. Todo creyente debe ser así. ¿Cómo debe ser todo creyente? Entonces cuando usted se encuentra en una situación que usted no sabe cómo debe obrar, tal vez alguna de estas virtudes le hagan pensar, no, porque si yo obrara así no cumpliría tal o cual virtud que la Biblia enseña. Otra cosa que tenemos que aclarar antes de empezar es que las definiciones que voy a dar, las consideraciones que voy a hacer, las voy a hacer sobre la palabra griega, porque hay un problema aquí. Con el tiempo las palabras pierden significado o ganan significado según se mire, y lo que hoy nos parece evidente tal vez en el primer siglo no lo era, o a la inversa, tal vez una palabra que en el primer siglo tenía un significado hoy ha llegado a tener otro diferente. Entonces vamos a tratar de ver cómo se vivía en el mundo griego estas palabras
cómo se definían. Algunas de ellas son únicas, solo aparecen en los textos de Timoteo y Tito, y si queremos tener una referencia nos tenemos que ir pues a la literatura convencional, por decirlo así, al diccionario, pero no al diccionario de la Real Academia Española, sino al griego, al diccionario de la Real Academia Griega, por decir algo, ¿no? O sea, saber qué era lo que significaba. Porque es muy difícil de traducir muchas de ellas. Porque muchas actitudes nuestras, usted sabe, son difíciles de definir, ¿verdad? Lo que uno considera ser honrado, otro considera ser honesto, lo que uno diría que eso es ser avaro, otro diría que es ser codicioso, lo que uno diría que es ser así, otro diría que es ser asá, porque es muy difícil de definir las cosas con una sola palabra. Y por eso cuando lo miramos tenemos que considerarlas desde un origen y tomar ese concepto como un concepto que nos pueda servir a nuestra vida para tomar decisiones. Cuando hay que tomar una decisión, saber qué es lo que Dios nos puede pedir. Bien, podemos empezar en 1 Timoteo 3:2. Pero es necesario que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Amén. Es necesario que el obispo sea irreprensible, dice la palabra. La palabra irreprensible significa alguien al que no se le puede tomar nada, al que no se le puede coger. Solo aparece 3 veces y las 3 veces está en Timoteo. La otra vez se refiere al trato con el prójimo, en 1 Timoteo 5:7. Y cuando habla de la buena batalla de la fe, le dice en 1 Timoteo 6:14, aquí se traduce sin reprensión o irreprensible, que seamos irreprensibles. ¿Qué quiere decir eso? Que usted no debe proporcionar ninguna ocasión para que se pueda hablar mal de usted. Fíjese lo que le digo. No estoy diciendo que no pueda hacer nada malo, que por supuesto que no, sino que también debe procurar que nadie le pueda acusar. Es decir, el testimonio también forma parte de eso. Por esa causa nosotros muchas veces decimos, por ejemplo, que si usted va a una casa y usted es varón y va a una casa y una mujer sola, no entre. ¿Por qué? Porque eso es reprensible. Eso puede dar lugar a habladurías. Alguien me puede decir, no, hermano, a mí me da igual lo que diga la gente, yo sé delante de Dios. Sí, pero el pastor tiene que estar también delante de los hombres. El cristiano da testimonio a los hombres, no a Dios. Dios ya lo sabe, pero usted tiene que dar testimonio a los hombres. Entonces tiene que ser de tal manera su conducta que no dé lugar. Si ahora usted dice, esto o lo mejor se me podría reprochar, no lo haga. Usted dirá, pero ¿qué tiene de malo? No es pecado, no, delante de Dios sabe. No lo haga, porque debemos ser irreprensibles. En la epístola a Tito, Tito 1, 6 y 7. El anciano debe ser irreprochable, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Es necesario que el obispo sea irreprochable como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no amigo de contiendas, no codicioso de ganancias deshonestas. El que fuese irreprensible, es necesario que el obispo sea irreprensible, pero Tito usa otra palabra.
no es la misma palabra que se usa en Timoteo. Es otra palabra que tiene un pequeño giro bastante interesante. Significa alguien al que no se le puede acusar de nada, pero no alguien que no se le pueda acusar por su testimonio, sino después de examen. O dicho de otra manera, alguien que pasa un juicio y la sentencia de ese juicio no es que solamente es absuelto, que es inocente, sino que no se le puede reprochar nada, que está bien. Esa es una palabra que aparece 5 veces y precisamente de eso se trata. Por ejemplo, en 1 Timoteo 3:10, también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado y son irreprensibles. fíjense la cosa, sean sometidos a prueba primero para ver si son irreprensibles. La otra palabra era simplemente que la gente no pudiera decir nada, que usted tuviera un buen testimonio, pero aquí está hablando de alguien que es examinado, que es conocido, que va a juicio, que se presentan pruebas o se intentan presentar pruebas y dice que se den probados y si son irreprensibles, es decir, que después de probados no tienen nada. Por cierto, esta palabra es muy hermosa porque es la palabra que nos identifica en la eternidad. Y yo quiero que usted lea esos 2 textos en 1 Corintios 1:8. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Seamos irreprensibles. Él nos confirmará hasta el fin para que seamos irreprensibles en el día del juicio. En Colosenses 1:22. Colosenses 1:22. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Seremos presentados irreprensibles delante de Dios, pero no se usa la palabra de testimonio, de saber que nadie le puede acusar de nada, sino que después de examinarle no habrán encontrado nada reprochable en usted. Eso va a ser en el día del juicio. Y va a ser por la sangre de Cristo, evidentemente. No por su vida, no por su santidad. Pero la palabra que se usa para hablar de nuestra posición delante de Dios es la palabra irreprensible de la persona que ha sido probada, que ha sido juzgada, que ha sido considerada y no se ha podido decir nada malo de él. Es decir, alguien que no puede hacer nada que pueda ser considerado delito en una investigación. Fíjense en eso. ¿Puedo yo hacer esto o no lo puedo hacer? ¿Podría ser considerado delito? Si puede ser considerado delito, no lo haga. Debemos ser irreprensibles. No hay cargos ni acusación contra nosotros, ni los pueda haber. Eso es importante. No podemos dar lugar a críticas, ni entre los creyentes, ni ante la ley. Nadie es perfecto, pero hay que esforzarse en ese punto. A Timoteo le dice en 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor
sé ejemplo de los creyentes. Es decir, nada que sea reprochable, nada que sea reprensible debe haber en nuestra vida. Si algo puede ser reprensible, si algo puede ser reprochable, no hay que hacerlo. Es para todos. ¿Sí? Es para todos, porque estas cualidades debería tenerlas el anciano cuando Timoteo llegara. Y cuando Timoteo llegara a la iglesia debería encontrar gente que era así, irreprensible. Vamos por otra palabra en 1 Timoteo 3:2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. La palabra sobrio dice que debe ser sobrio. ¿Qué entiende usted por sobrio? Yo le pidiera que definiera una persona sobria, ¿qué diría? Clara. Clara, por La ejemplo. claridad de las cosas. Una persona que tiene claridad. Sincera, quizá. No, clara solo. La palabra sobrio significa ser discreto. Porque es lo contrario de borracho, pero no en el sentido de beber o no beber, sino en el comportamiento, de cómo se porta un borracho. Un borracho se porta de una manera no sobria. Un creyente debe ser sobrio, debe ser discreto, no debe hacer aspavientos. Alguien que no se comporta como si estuviera bajo los efectos del alcohol o de excitantes. Esto también aparece solo 3 veces, y las 3 veces son informaciones, por ejemplo, para las mujeres, en 1 Timoteo 3:11, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Las mujeres sean sobrias. Los ancianos, en Tito 2:2. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. O sea, por sobrio entendemos una persona que es discreta. Una persona que no tiene locuras, que no hace las cosas de una manera imprudente. Seguimos en 1 Timoteo 3:2, dice que debía ser marido de una sola mujer, sobrio y prudente. Y en Tito 1:8, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. la palabra que aquí se traduce sobrio es la palabra que en 1 Timoteo 3:2 se traduce prudente. Ya hemos dicho que sobrio es una persona discreta, es una persona prudente. Lo que le decía antes, que es muy difícil de definir en una palabra, y ambas son correctas, pero la palabra sobrio que se usa aquí, o la palabra prudente, significa seguro de mente. Es decir, seguro en su forma de pensar, que tiene una mente juiciosa. Vamos a decirlo así, que es sensato, que es alguien que hace las cosas con dominio propio, moderado, que no tiene la opinión radical ni hacia un lado ni hacia otro, sino alguien que sabe. Hemos leído, por ejemplo, de los viejos ya en Timoteo 2, que sean sobrios, que sean prudentes. En Tito 2:5 habla de las ancianas, que deben enseñar a las jóvenes. Dice Timoteo 2:5. Perdón, a Tito 1:5, perdón. A jóvenes
a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Las mujeres deben enseñar a las jóvenes a ser prudentes. ¿Sí? Eso significa que tenemos que tener nuestra naturaleza bajo control. Nuestra mente no la podemos perder. ¿Saben que cuando uno pierde los papeles, no sé qué me pasó, se me fue la olla? No, es que se volvió loco, se le fue la mente. Eso no puede ser. Y vuelvo a decir, hermano, que estamos hablando de algo, no porque usted diga, no, pues a mí sí que se me va una vez al año. No pasa nada, nadie es perfecto. Pero que sepa que no puede ser. Que sepa que nosotros tenemos que tender a ser juiciosos. Tener una mente saludable, guiarnos por nuestra mente y hacer las cosas con sensatez. Seamos prudentes, seamos sobrios en esas definiciones. También nos decía 1 Timoteo 3:2 que debía ser sobrio, prudente y decoroso. La palabra decoroso solamente aparece 2 veces en la Biblia, en el griego quiero decir, y significa algo ordenado. Viene de decoración, o sea, la decoración viene de aquí también. Son cosas bien puestas, ¿verdad? Ordenadas, bonitas, como una disposición armoniosa, un adorno. O sea, el cristiano debe ser alguien ordenado. Hablo de su vida, no estoy hablando de sus papeles, estoy hablando de su vida. Es de una vida ordenada, y la conducta es realmente, podríamos decir que la conducta exterior del hombre prudente, el hombre que es consciente, que es ecuánime, que es sobrio, que es prudente, va a ser un hombre que usted lo va a ver decoroso. Es decir, lo va a ver que las cosas las tiene bien, que hace las cosas bien. La otra vez que aparece, la famosa 1 Timoteo 2:9. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Ahí es donde aparece decoroso. En griego se usaba esta palabra incluso en las lápidas de los cementerios para hablar de las personas que eran buen ciudadano. Ahora diríamos buena persona, pues es decoroso. La palabra decoroso se usaba en ese sentido. Debemos contener pasiones y deseos como prudentes y como sobrios para ordenar con decoro nuestra vida. Si uno tiene una vida desordenada, uno no puede ser anciano. Si uno tiene una vida que no es agradable, no puede ser anciano. Imagina un anciano por ahí que pierde los papeles, que grita, que chilla, ¿no? No parece propio. Que a todos nos puede pasar un día, sí, pero que no debe ser ese nuestro carácter. Entonces, cuando usted se encuentra en una situación tensa y usted tiene ganas a lo mejor de pegar 4 gritos a la mujer, piense, un cristiano no hace eso. Cristiano sobrio, prudente, decoroso. ¿Qué más nos dice? Hospedador. En Tito 1:8 también leímos que debía ser hospedador. Literalmente la palabra significa amigo de los extranjeros. No significa tanto que usted tenga que hospedar gente en su casa, sino que es amigo de los extranjeros, y eso evidentemente incluía el hospedaje en las casas. Aparece 3 veces en 1 de Pedro 4:9,
los unos a los otros sin murmuraciones. Literalmente diría hospedadores unos con otros. Hospedador era muy importante, sobre todo en el primer siglo. Hoy tal vez no lo sea tanto. Era muy importante porque los mesones pues tenían mala fama. Platón decía que el mesonero es como un pirata que retiene a sus huéspedes para que paguen un rescate. Y normalmente también las pensiones, los mesones, que es lo que había entonces, ofrecían también servicios sexuales a los viajeros. Entonces él creó una figura en la sociedad, que eran los huéspedes por amistad, que eran familias que se conocían cuando viajaban, pues hospedaban unos en la casa de los otros. Algunos tenían algunas claves, como un papel roto, una piedra partida, y entonces uno iba con la piedra, el otro tenía la otra parte de la piedra, pues bienvenido. Y si no tenía la otra parte, no le coincidía, pues no era de la familia. Pero realmente las posadas en ese tiempo eran caras, eran sucias, eran inmorales, y la gente trataba de evitarlas siempre que podía. Y la iglesia pues tenía evangelistas que iban por todo lado llevando la palabra, que tenían que hospedarse, y tenían profetas que necesitaban alojamiento, tenían hermanos, esclavos, que no tenían casa, que de pronto necesitaban ser acogidos, hermanos que huían de persecuciones, porque hubieron persecuciones que fueron muy locales. La primera persecución a la iglesia fue por los judíos, pero la de Nerón, que es la más famosa, solamente fue en Roma. Nerón no hizo una persecución de cristianos en todo el imperio, solo perseguía a los de Roma, que eran los que decían que habían quemado la ciudad. Pero él no dio una orden de persecución de cristianos por todo el imperio. Entonces muchos cristianos romanos tuvieron que salir de Roma huyendo de la persecución, y se encontraban sin nada, sin casa, sin nada, y entonces ahí viene esa capacidad del cristiano de ser hospedador, de ser, yo diría, acogedor. ¿Amén? Es importante que sepamos eso. El cristiano debe ser alguien acogedor. Vamos a ver otra palabrita, 1 Timoteo 3:3. Codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Amable. ¿Qué entendemos por una persona amable? Una persona que le cede el paso, una persona que le hace reverencias. La palabra significa, está compuesta, en griego se componen muchas veces las palabras de dos conceptos, del concepto hacia y del concepto placentero. Es decir, alguien inclinado a lo agradable. Examina los hechos de forma razonable. Es decir, usted tiene que tomar una decisión, usted puede ver la manera más agradable. Por ejemplo, de hablar a otro, por ejemplo, de comportarse, por ejemplo, de hacer algo. Una persona amable va a buscar siempre la manera más agradable, más placentera. Y Aristóteles lo definía como aquello que está más allá de la ley escrita. Es decir, ser justo y más que justo. Y ahí donde interviene la justicia para corregir las cosas en las que la ley se vuelve injusta. No podemos olvidar que las leyes son para todos.
Y las circunstancias no son las mismas para todos. Y la ley que para una persona puede ser justa, para otra puede ser injusta. Un juez, una persona, digamos, de leyes, dirá, esto es así. Caso claro es el de la mujer sometida en adulterio. Si hay una posición que no es amable, que es decir, la ley dice que hay que matarla. Hay una posición que es la amable, que es la que tomó el Señor, que le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Fue Jesús injusto. Hay una amabilidad ahí que corrige, por decir así, la ley, no ejecuta la letra de la ley para mantener el espíritu de la ley. Porque el propósito de la ley siempre tiene que ver con que el hombre sea correcto y no con que el hombre sea castigado. A veces la ley se toma en ese sentido. Israel la tomó así. Por eso fue rechazado por Dios. Porque si yo le digo a usted, no hermano, si usted, por decir algo, falta un culto, le voy a tener 3 meses en disciplina. Usted, bueno, pues yo puedo faltar a un culto cada 4 meses. Irreprochable, dirá. Hermano, yo falté, cumplí, estoy bien. Nadie me puede acusar de nada. Nadie puede reprochar de nada. Porque hay una ley y entonces esa ley se cumplió y yo estoy libre. Pero ese no es el espíritu de la ley. Porque el espíritu de la ley es que venga a todos los cultos. No que venga uno cada 4. ¿Verdad? O sea, hay una manera de ser amable que es aplicar el espíritu de la ley y no la letra de la ley. Por eso es el espíritu, es la postura que nos hace perdonar. Ser amable es saber perdonar, aunque la ley condene. Es saber hacer concesiones, aunque la ley no nos obligue a hacer concesiones. Es el no reivindicar derechos, aunque según la ley tengamos esos derechos. La persona amable es la persona que sabe hacer aquello que puede complacer al otro o complacerle a sí mismo. Y es una persona que puede ser amada. Amable significa que puede ser amada. O sea, en castellano usamos estas palabras así. Una cosa desmontable es una cosa que puede ser desmontada. Una cosa amable es una cosa que puede ser amada. Es una persona tierna, persona paciente, y no es señal de debilidad. No es una señal de debilidad de que usted tenga que renunciar a las cosas, que usted diga, yo tengo derecho a esto, pero no lo voy a hacer porque de esa manera voy a ser amable. No es una señal de debilidad, pero es una señal de sabiduría. En Santiago 3:17 pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. la sabiduría de lo alto es amable. Amén. El cristiano debe ser amable, debe ceder, debe permitir, solucionar las cuestiones con buenas palabras. Esa amabilidad tiene que ser clara. Otros textos, dice Filipenses 4:5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Hay que ser gentil con los demás, y eso lo podríamos definir como dice Filipenses 2:4.
no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. No miremos solamente por nosotros, mis derechos, mis necesidades, mis privilegios, lo que la ley me ampara, sino también considerando, pensando, razonando y haciendo lo mejor, lo que puede ser más fácil, lo que puede ser más agradable, en la medida de lo posible, como es natural. En la otra epístola de Timoteo también se usa esta palabra, amable, segunda de Timoteo 2:24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Debe ser amable. Y esta palabra amable aquí es otra, aunque se traduce igual. Realmente significa manso o gentil, si lo prefieren. Y se usaba, por ejemplo, de la nodriza que trataba a niños difíciles, o del maestro que tenía alumnos así como poco aplicados. Solamente se usa 2 veces, y la otra vez todavía se lo va a explicar mejor. Primera de Tesalonicenses 2:7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Aquí está hablando, dice tiernos, es la misma palabra, amables, que usa en Timoteo. Bueno, en la segunda de Timoteo, la primera usa la otra palabra, pero aquí está usando esa palabra, tiernos con vosotros. Es decir, alguien que, una nodriza puede tener niños difíciles, los corrige, los tiene que corregir, debe hacer con amor, con ternura, sin herir. ¿Sí? Vamos a procurar ser así. Si hay que corregir algo, corrijámoslo, pero así, no respondiendo mal a lo que está mal, no devolviendo los insultos, no entrando en una cadena de insultos o en una cadena de gritos a ver quién grita más, hasta que ya uno se quede sin voz, ¿verdad? Sino seamos amables. En primera de Pedro 2:23. Y cuando le maldecía, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Eso es lo que hacía el Señor, ¿no? Esa es la definición, digámoslo así, de amable. Una persona que no responde mal por mal. Respondemos bien. ¿Sí? Dice, yo no me puedo aguantar, no me puedo contener. No puede ser anciano. Pero eso lo puede corregir. ¿Y qué dijimos? Que si se limpia, será útil. Amén. Pero hermano, tenemos que ver estas virtudes que están delante de nosotros. Vamos a ver una más, que será la novena, de 15 que tenemos. Primera Timoteo 3:3 hemos leído que debe ser amable, apacible, no avaro. La palabra apacible significa alguien que no lucha, que no busca el enfrentamiento, que no está dispuesto a pelear. Esa es una persona apacible. Se usa solamente 2 veces, en Tito 3:2. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Aquí se traduce no sean pendencieros, en vez de traducir que sea apacible. Mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres.
hay que ser manso. Hablaremos de eso más adelante, porque también habla de eso. Pero el cristiano debe ser pacífico. No debe buscar la pelea, sino mantener la paz. El cristiano tiene que ser pacificador. Que no es difícil, porque si usted va a ser amable, usted va a ser pacificador, ¿verdad? Usted va a ser sobrio, usted va a ser pacificador. Si usted va a ser prudente, usted va a ser pacificador. Es decir, no es un carácter de una persona que sabe agradar, que puede agradar, de manera que nadie puede hablar mal de nosotros, hermano. Es muy triste cuando damos pie a que la gente hable mal de nosotros, porque lo que habla mal de nosotros habla mal de la iglesia. Y en lo que habla mal de la iglesia también habla mal del Señor, por causa de nuestra conducta. Pero cuando algo es, como yo dije, y repito otra vez, porque yo no quiero que nadie que tal vez quiere servir y dice, no, pero yo no puedo porque a mí una vez al año me pasan esas cosas. Tiene que ser mi carácter, mi forma de ser. Que como no soy perfecto, a veces me salgo de mi carácter. Pero que se pueda decir de mí que yo soy así. Amén. Que no soy pendenciero, que no ando peleándome con la gente, que no ando en contra de la gente. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Bueno, lo vamos a dejar aquí hoy. Son muchas palabras, lo sé. No sé si se han quedado los conceptos. No le voy a pedir la puntuación. ¿Cuántos han sacado un 7? 7 de las 9. Aquí tendríamos que poner como ponen ahí en Facebook, ¿no? Si ha sacado 7 aciertos es bueno, si ha sacado 5 regular, si ha sacado 3 es malo, y si no ha sacado ninguno vaya a casa. No, realmente no vamos a hacer eso. Pero piensen en ello, gloria a Dios. Aleluya. Vamos a cantar. Aleluya.